Bienvenidos al evento Quinto Ciclo de Conferencias de Ciencias Sociales dirigidos a profesores y alumnos de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta escuela preparatoria número 18. Asimismo, saludamos a las diferentes preparatorias que nos siguen a través de Internet. Nos encontramos reunidos para presenciar la conferencia magistral Movimiento de la Independencia de Nuevo León, que será dictada por el licenciado Juan Ramón Garza Guajardo, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. De la manera más atenta, solicito a los presentes a apagar sus celulares o dejarlos en vibrador. A continuación, me permito presentarles a las autoridades que hoy nos acompañan en el Presidium. Maestro en Ciencias, Alejandro Galván Ramírez, director de nivel medio superior. Maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Licenciado Juan Ramón Garza Guajardo, miembro de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística y conferencista del día de hoy. Y por supuesto, nuestro anfitrión, el maestro en Ciencias, Aarón Gilberto Villarreal Elizondo, director de esta escuela preparatoria número 18. Como invitados a este evento, también nos acompañan la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada, coordinadora de proyectos estratégicos de la Dirección de Estudios de Nivel Medio. Ingeniero Ramiro Quiroga Villarreal, subdirector administrativo de nuestra escuela. Así como el ingeniero Domingo Espinosa Guevara, subdirector académico de esta institución. Igual para los maestros de esta escuela y alumnos que nos acompañan el día de hoy, así como a las diferentes preparatorias que nos siguen a través de Internet. Para continuar con nuestro programa, el director de nuestra escuela, preparatoria número 18, el maestro en Ciencias, Aarón Gilberto Villarreal Elizondo, nos brindará un mensaje de bienvenida. Buenos días, tengan todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a su casa, a nuestra preparatoria número 18, y les doy la más cordial bienvenida también a todos los que por Internet en este momento nos están escuchando, a las 29 escuelas preparatorias de la universidad. Sean ustedes bienvenidos y que disfruten en este día de la conferencia que se va a dictar más adelante. Yo antes de continuar quisiera presentarles a nuestros invitados especiales, al presidium que nos acompaña. Nos acompaña el maestro Alejandro Galván Ramírez, amigo de nosotros, y en representación del señor rector, sea usted bienvenido, maestro, como director del nivel medio superior. Al maestro José Reséndiz Valderas, expresidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística. Maestro, sea usted también bienvenido y es director de la Facultad de FACPIA también, bienvenido. Y sobre todo al licenciado Juan Ramón Garza Guajardo, que es nuestro conferencista invitado en este ciclo, el quinto ciclo de conferencias de Ciencias Sociales, donde va a impartir la conferencia magistral la Independencia de México en Nuevo León. Entonces, reitero otra vez la bienvenida a todos ustedes, que disfruten de esta conferencia y decirles que en esto que se ve en la historia de nuestro país, es importante conocer el pasado para poder plantear y asegurar nuestro presente y también pensar en nuestro futuro. Yo creo que la historia siempre se refiere al hombre, pero también en diferentes circunstancias a actos que han pasado en la historia. Entonces, bueno, finalmente el maestro nos va a decir y nos va a enseñar lo que ha pasado cuando la independencia de México en Nuevo León.
reitero otra vez mi agradecimiento. Gracias por estar aquí. Jóvenes también que nos están escuchando por vía internet, amigos directores de preparatorias, de las 21 escuelas preparatorias, y sean bienvenidos de nuevo a esta escuela, a esta instancia que es nuestra preparatoria número 18. Muchas gracias. Enseguida, el maestro José Reséndiz Valderas, presidente de la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, nos brindará un mensaje. Buenos días, distinguido presidium, maestros que nos acompañan, apreciables alumnos de esta preparatoria. En realidad nos encontramos muy complacidos por estar aquí con ustedes. Nuestra presencia como representante de la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística se debe a un convenio que firmó el señor rector con el doctor Fernando Vázquez Alanís y que puso en práctica ya el maestro Arturo Delgado Moya todo el semestre pasado, y se recorrieron pues todas las preparatorias del área metropolitana, ¿verdad? Y hoy estamos recorriendo las preparatorias todas las preparatorias foráneas. Esta es la tercera preparatoria que estamos visitando, y en cada preparatoria, porque así lo establece el convenio, se viene a dictar una charla que corresponde al programa de las Ciencias Sociales y Humanidades, y eso realmente es bastante importante para una universidad pública, porque toda universidad pública como la nuestra debe cumplir una función social, porque tiene que rendir cuentas a la comunidad, y esas cuentas se pueden traducir a través de conferencias como estas, donde la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, que tiene excelentes conocedores de las ciencias sociales y humanidades, como parte de ese convenio, vienen a exponer esas charlas a todas las preparatorias, porque eso es lo que se ha establecido. Y realmente esta importancia se dimensiona más en estos tiempos donde esos valores y esas tradiciones que son propias de los pueblos y que son parte de su identidad, de esa identidad que se debe defender a toda costa, está en riesgos porque se está degenerando a través de ese proceso que se ha impuesto a través de la globalización ya hace algunos años. La globalización es un proyecto, pero no es el proyecto de México, ni es el proyecto de un país en sí, es el proyecto de varios países, y sobre todo los países que han alcanzado un desarrollo más alto. Pero no solamente es una cultura la que estamos recibiendo. Desde ese punto de vista, esa cultura, si correspondiera a lo que es en sí, en su definición, sería magnífico. El problema que hablamos más de una transculturización que de una imposición y respeto de los valores. Y esa transculturización trae consigo una distorsión de los valores propios de los países, de todos los países del mundo, pero que tiene en países como nuestros a veces repercusiones muy negativas, porque nuestro país se ha distinguido por tener una tradición muy fuerte en valores muy propios, que deben defenderse, y uno de ellos es la autodeterminación, que incluso es parte de los proyectos que México tiene en su plan de desarrollo. Entonces, y esa
esa intención nos queda muy clara cuando nosotros estudiamos las ciencias sociales y humanidades. Y por lo menos debemos tener conciencia clara de estos procesos que estamos viviendo en la actualidad. No para descomponerlos, no para echarlos a perder, pero sí en la medida que, en la medida que se tenga la posibilidad, pues por lo menos presentar bloques de defensa de esos valores. Y solamente se puede hacer cuando se tiene conciencia de ello. Y el conocimiento de las humanidades, de las ciencias sociales y humanidades, nos permite plantear eso, al menos en los distintos foros donde uno se presente. Así es que yo considero que este proyecto de la universidad, conjuntamente con la Sociedad de Historia, Geografía y Estadística, debe permanecer, y ojalá todas las universidades públicas de México lo hicieran. Por eso nos da mucho gusto estar con ustedes compartiendo a través, en este caso, a través de un miembro de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, que en este momento es el profesor Juan Ramón Garza Guajardo, y que viene a hablar sobre el movimiento de independencia. Nos da mucho gusto porque eso es parte de ese conocimiento que todo estudiante de las universidades públicas debe tener. Enhorabuena y muchas gracias. A continuación, escucharemos algunas palabras que nos brindará el maestro Alejandro Galván Ramírez, director de nivel medio superior. Quiero agradecer en forma muy especial, primeramente, el que nuestra universidad sea el iniciador de un proyecto muy importante, el tener un acercamiento con personalidades de un nivel que nosotros llamamos estatal, pero si tuviéramos un acceso siempre a las personas que son parte fundamental de nuestra Sociedad Neuronesa de Historia, Geografía y Estadística, nos daríamos cuenta honestamente que cada uno de ellos representa una historia no solamente de Nuevo León, sino de nuestro país. Quiero agradecer de forma muy especial al doctor Aarón, decirle que verdaderamente me siento muy contento en esta preparatoria, porque esta preparatoria 18, un poquito de historia atrás, el primer acercamiento que yo tuve, yo era director de una preparatoria técnica y fue un grupo de maestros de ustedes con sus directivos y me decían que querían áreas de oportunidad para la gente de Hidalgo y que ellos veían que el hecho de impartir una parte técnica, una especialidad, probablemente le daría una de las salidas a nuestra preparatoria de Hidalgo. Inmediatamente con todo mi equipo académico en aquel tiempo de la preparatoria que yo dirigía y el equipo técnico de ustedes, se incluyó en esta preparatoria las especialidades del área de diseño de imagen, el área de sistemas computacionales, para que la gente más o menos tenga una idea por qué surgen estas especialidades. Surgen porque me comentaban acerca de que había un grupo de muchachos en unas encuestas que se hizo de que querían una oportunidad de salir adelante. Y yo, que sepan ustedes que en cualquier espacio que yo esté, el que yo pueda apoyar alguna de nuestras preparatorias, para mí siempre ha sido fundamental. En los discursos que yo daba, cuando los llevaban a los diferentes lugares, específicamente en Chile, comentaba yo que yo a las preparatorias en Europa le llaman de proximidad, a la parte foránea. A nuestras preparatorias de proximidad yo los respetaba mucho, porque para mí el hecho de que 200, 300, 500 o a veces hasta 800 familias no tuvieran que trasladarse a una parte central o estar buscando para sus hijos una oportunidad y tener que ir al área metropolitana, verdaderamente era un reconocimiento muy especial. Yo creo que ese mismo pensamiento, maestro Reséndiz,
fue el de ustedes, el darle la oportunidad de que llevamos 3 preparatorias de proximidad visitadas, que sepan que es un gran reto. Durante todo este semestre vamos a estar visitando las preparatorias y que aparte de que convivimos con ustedes, nos dan la oportunidad de que las otras preparatorias del área metropolitana pues estén viendo lo que ustedes hacen, sus espacios, sus maestros, su ejemplo que ustedes den como una parte de respeto para nuestros expositores. Y eso verdaderamente nos da la oportunidad de que cualquier preparatoria en un momento determinado pueda ser un ejemplo para nuestra universidad. Quiero agradecer de forma muy especial al maestro Juan Ramón Garza, decirle que ese es su espacio, que verdaderamente toda la gente que viene, y me gusta mucho que dice que ellos dan charlas, ellos tratan de compartir lo que se tiene, y eso nos da una tranquilidad. ¿Por qué? Yo creo que la palabra básica para todo es el respeto. Quiero compartirles una cuestión propia, decirles que para mí siempre un ejemplo arrastra más que 1000 palabras. En mi época de estudiante de secundaria, verdaderamente tuve una personalidad, el maestro Raimundo, que era responsable del área de cultura física. Me llamaba mucho la atención de que su profesionalismo compartía con todos nosotros en aquel tiempo, que se podía hacer muchas cosas. Él escribía en ese tiempo los materiales de apoyo para las secundarias en el área de cultura física, y para mí fue verdaderamente pues una gran oportunidad el estarlo escuchando y escuchando durante años. Y solo cuando terminé inmediatamente mi secundaria busqué dónde pudiera yo estudiar algo que tuviera una relación con el ejemplo que había tomado. Estudié profesor de educación física, terminé una licenciatura en organización deportiva, terminé una maestría en ciencias del ejercicio, y este año, primeramente Dios, quiero terminar un doctorado en cultura física en otro país. Verdaderamente me llama mucho la atención cómo una persona puede crearle una vocación de servicio a otras personas. Por eso traemos las personalidades que ustedes, porque si alguno de ustedes ha pensado alguna vez en ser un cronista, en ser un historiador, en ser una persona que trascienda en su espacio y en su estado, yo creo que merece la oportunidad de que les traigamos un ejemplo, les traigamos gente que es gente de bien, y que yo creo que el momento en que todos los seres humanos, y específicamente los adultos, nos pongamos de acuerdo en traerles lo mejor a nuestros muchachos, yo creo honestamente que ese va a ser el resultado. De antemano, una bendición para la preparatoria número 18, para el sistema de nivel medio superior y para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Alejandro Galván Ramírez por sus palabras. Para continuar con nuestro programa, se solicita a los miembros del Presidium pasar a ocupar un lugar en el auditorio. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica, en coordinación con la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior y la Escuela Preparatoria número 18, presentan la conferencia magistral Movimiento de la Independencia en Nuevo León, que será dictado por el licenciado Juan Ramón Garza Guajardo, miembro de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Solicitamos la presencia del maestro en Ciencias, Jesús María Rodríguez Guerra, a este estrado para que dé lectura al currículo del licenciado Juan Ramón Garza Guajardo. Buenos días, con la anuencia de las personas invitadas, nuestro coordinador y por supuesto al licenciado Garza Guajardo,
pero muy especialmente para quien va dirigida, que es toda la comunidad universitaria, entre ellos nuestra razón de ser, que son los alumnos y maestros, también compañeros de esta preparatoria, y de quienes también a través de internet siguen esta presentación, como lo está haciendo nuestra máxima casa de estudios en diferentes lugares. Bien, voy a agradecer al licenciado Juan Ramón Garza Guajardo, me haga la merced de dispensar si por acaso llego a omitir algo, ya que es bastante rico y amplio el currículum, trataré de ser lacónico, pero sin soslayar absolutamente algún detalle en él. El licenciado Juan Ramón Garza Guajardo, pues es oriundo de un municipio muy cercano aquí, que es Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, y habita aquí precisamente en nuestro estado, forma una familia, casado él con la señora López García y sus 2 hijas y su hijo Juan Ángel. Ha cursado sus estudios, al igual que la mayor parte de nosotros, en instituciones públicas de nuestra entidad federativa y desde luego de lo que es nuestra República Mexicana, y muy enfáticamente lo que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre algunas actividades profesionales que él ha tenido la oportunidad de desempeñarse, está como prefecto en la Secundaria Federal 6, Donado Elizondo Ayala, también como maestro de Ciencias Sociales en la Secundaria también Federal número 6, como orientador vocacional en la Secundaria Federal 49 y la 47, entre otras. En la Universidad Autónoma de Nuevo León ha tenido la oportunidad también de desempeñarse como auxiliar de laboratorista en la Preparatoria 16, técnico bibliotecario en la 7, director de biblioteca en esa misma preparatoria, pero en la parte de Oriente, técnico bibliotecario de un lugar importante que es el Centro de Información de Historia Regional en la ex Hacienda San Pedro en Suazua, Nuevo León. En algunas otras actividades como cronista oficial en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde se ha desarrollado ampliamente en este tipo de actividad. También asesor de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en ese mismo municipio y coordinador de la construcción del Museo Histórico, donde posteriormente llegó a ser director de este Museo General Mariano Escobedo y jurado regional en algunos concursos como Ciencia para Todos y Símbolos Patrios. Asociaciones a las que él pertenece, que es bastante relevante, la Estatal de Cronistas de Nuevo León desde el 2004 y la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística a partir del 96. Entre las publicaciones más relevantes, que en un total dan 26, son bastante una buena cantidad, está en la Capilla San Nicolás de Bari, el Habla Antigua, Anatomía Norteña, el municipio de General Escobedo, entre otras más. Es coautor de también obras muy importantes como de Puño y Letra, una década de afanes y afectos de la Hacienda de San Pedro y sus amigos, y coautor con Dinora Zapata y Mariano Ayala Martínez. Memorias del Gran Eclipse de Sol en Montemorelos, Nuevo León, Juárez Itinerante, entre otras 9 que conforman el total de esta obra que el licenciado ha realizado para todos nosotros. También ha participado en publicaciones de revistas y periódicos del 2008-2010, como la Bitácora de CIR, la Biblioteca Capitán Alonso de León y sus acervos, la reforma de la Preparatoria número 7, entre otras. También en periódicos que suman en ellos 3, el Regio, en el cual ha participado en 17 artículos, Semana Regional de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, que da un total de 60, y Escobedenses, 25 artículos sobre la historia de Escobedo, Nuevo León. Y ha obtenido unos reconocimientos muy importantes en el 96, en la participación de festejos de Monterrey 400, en el 97 reconocimiento por el Ayuntamiento General de Escobedo, en el 2003 reconocimiento por participación de festejos de los 400 años de la Fundación Topo Chico, 2004 reconocimiento su participación de los festejos de los 400 años de la fundación del municipio de Escobedo, y en 2006 medalla al mérito cívico Capitán José de Treviño por el municipio de General Escobedo, Nuevo León. Algo que nos sirva a nosotros como maestros y también miembros de esta máxima casa de estudios, pero también muy enfáticamente jóvenes, a ustedes, es la intención de nuestra universidad, el señor rector, de nuestro director del nivel medio superior, por supuesto del coordinador, el doctor Aarón, y de nuestro ponente magistral que habrá de estar ya con ustedes, y esperamos que disfruten esta conferencia, y que esto es para que vean el soporte que tiene precisamente quienes a ustedes les habrá exponer lo que a continuación sigue. Muchas gracias. Para iniciar con la conferencia magistral Movimiento de la Independencia de Nuevo León, cedemos la palabra al licenciado Juan Ramón Garza Guajardo. Bueno, primeramente, buenos días a todos, maestro y toda la preparatoria.
Gracias, maestro Reséndiz, gracias por la invitación. Y vamos a iniciar con este tema que me pareció, yo como maestro que fui de secundaria y de ciencias sociales, siempre he tratado de que los jóvenes entiendan y comprendan la importancia de la historia de México. Dice por ahí un refrán, creo que es maya, dice: para conocer el futuro hay que conocer el pasado, porque muchas de las cosas que suceden han también pasado anteriormente, increíblemente, ¿verdad? Entonces, a veces los errores que cometemos o que cometen las personas ahorita ya han sucedido, entonces hay que evitarlos conociendo eso. Vamos a iniciar con ese tema muy importante y muy poco conocido. Cuando estamos en la secundaria nos hablan de la independencia de México y casi siempre del centro de México, lo que sucedió en Guanajuato, lo que sucedió acá, y muy poco se habla de lo ocurrido en Nuevo León, de lo que sucedió, que también tuvo una participación. Parecería que Nuevo León casi no participó en la independencia, pero no, sí hubo participación y muy importante. Bueno, como todos sabemos, la guerra de independencia comienza previamente el 16 de septiembre de 1810. Don Miguel Hidalgo, al ser descubierto la conspiración, decide iniciar el movimiento, ¿verdad? En el pueblo de Dolores, en Guanajuato, ahí inicia y va a iniciar un peregrinaje primeramente hacia la ciudad de Guanajuato y lo que hemos visto en los libros de historia. Pero aquí, ¿qué sucedía? ¿Qué era aquí Nuevo León? Aquí tengo un plano de esta región. Dice: durante la época colonial, toda la región noreste de la Nueva España estaba conformada por las provincias de la Nueva Extremadura, que hoy es el estado de Coahuila, la Nueva Santander, lo que es ahora el estado de Tamaulipas, el Nuevo Reino de León, lo que es ahora nuestro estado, y la provincia de Texas. Todas ellas eran llamadas provincias internas de Oriente. Era la parte más lejana de la Nueva España. Estábamos muy alejados del centro. La economía, el comercio se daba muy escaso y la vida era muy tranquila en estos lugares, pero muy apartado de lo que sucedía en el centro de México. Había un centralismo que hasta la fecha existe, ¿sí? Todo se decidía en el centro de México. Aquí en Nuevo León, ¿cómo era? Vamos a ver. El Nuevo Reino de León tenía una población estimada de 43,000 habitantes. Solo 2 poblaciones alcanzaban el rango de ciudad, fíjense: Monterrey y Linares. Eran las únicas que se podían considerar unos centros ya como ciudad y tenían la categoría. Contaban con 4 villas: San Juan Bautista de Cadereyta, San Gregorio de Cerralbo, San Juan Bautista de Orcasita, de los Lampazos y San Carlos de Marín. Eran las únicas villas, por decirlo así, que tenían todo su cabildo, porque para poder tener cabildo tenías que tener una cierta población y ya tenía la autoridad sobre ello. Había 9 poblaciones en la clasificación como valle. Era una transición entre ser un lugar rural a ser una villa y luego una ciudad, y ahí están los nombres: Santa María de los Ángeles del Río Blanco, hoy Aramberri; China, San Pablo de Labradores, hoy Galeana; el de la Mota, hoy General Terán; San Mateo del Pilón, hoy Montemorelos; Nuestra Señora del Guadalupe de las Salinas, hoy Salinas Victoria; Santa Catarina, Pesquería Grande, hoy García; y Santiago del Guajuco, hoy Villa de Santiago. Esos tenían la categoría de valle porque rebasaban los 1,000 habitantes, ¿sí? Y luego había otros que eran los reales de Minas. ¿Por qué se llamaban reales? Porque en esos lugares habían sido fundados por cuestión minera, por encontrarse ahí vetas de mina, principalmente de plata, y entre ellos estaban Santiago de las Sabinas, hoy Sabinas Hidalgo, donde yo nací; San Pedro de Boca de Leones, hoy Villaldama; y San Carlos de Vallecillo. Esos eran pueblos mineros, principalmente. Y había pueblos de indios tlaxcaltecas: Guadalupe de Orcasitas, hoy Guadalupe; San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala, que no lo puse ahí, pero es Bustamante; y San Cristóbal de las Gualahuises, hoy Gualahuises. Esa era la formación. Ustedes me podrán decir: ¿y dónde quedó nuestro municipio? ¿Verdad? ¿Dónde quedó el Carmen? Estaba dentro de Salinas Victoria, porque en ese tiempo no alcanzaban todavía categoría de valle o de villa, eran pequeños haciendas, pueblos, y pertenecían a un gran lugar. Entonces, ustedes o sus antepasados pertenecían a lo que era Salinas Victoria,
principalmente, ¿sí? Aunque tenían como hacienda o como comunidad su gente, no tenían posibilidad de tener una forma de gobierno, o sea, un cabildo o un alcalde mayor, que se le llamaba. A lo máximo podían tener un juez auxiliar, que se le llamaba en aquel tiempo. Bueno, ahí está. Le aplasté. Muy bien. La ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey, la capital del estado. La ciudad de Monterrey tenía una población de 7,000 habitantes, imagínense, 7,000 habitantes. Una cantidad muy baja. Se extendía desde la margen izquierda del río Santa Catarina, por el sur, hasta la calle de Matamoros, al norte. Desde la calle de Mina, al oriente, hasta la de Juárez, por el occidente. Era gobernado en ese tiempo por don Manuel Santamaría y el obispo don Martín de Porras, porque eran los dos gobiernos, o sea, el religioso y el civil, ¿verdad? Esos eran los que estaban en ese momento en que se da el movimiento de independencia. Si ustedes han ido a Monterrey, pues la calle de Matamoros está ya en el mero centro y Mina, o sea, era un cuadrado muy pequeño donde era la ciudad de Monterrey, no llegaba ni siquiera a donde está la Ciudadela. Eso ya estaba muy afuera. Eso era Monterrey, para que vean. Lo rojo principalmente era el centro de la ciudad. Los demás eran pequeñas casas o fincas que existían por ese lado. La organización política. El Nuevo León era dirigido por un gobernador con residencia en Monterrey. Linares y Monterrey tenían sus ayuntamientos, porque ya dijimos, eran ya consideradas ciudades. Los pueblos o valles contaban con un alcalde mayor y los pueblos de indios se les permitía formar sus propias autoridades. Estos pueblos de indios jóvenes eran indios tlaxcaltecas, eran indios que venían del centro de México y que los españoles los trajeron a estos lugares a hacer población para contrarrestar a los indígenas que existían aquí y que eran nómadas y muy salvajes. Entonces, trataron de pacificarlos trayendo indios del centro de México, que ya la mayoría ya estaban cristianizados, a hacer sus pueblos, pero se les dejaba esa libertad de que ellos se organizaran en sus costumbres, en su forma política de gobernarse. Entonces, esa era la organización política de ese tiempo. Actividades económicas que había aquí: la agricultura, el comercio y la minería. Principalmente lo que más buscaban los españoles era la minería, las minas de plata principalmente. Y ahí, en esas minas casi era donde trabajaban los indios. Ahí era donde los explotaban muy fuertemente, entonces había un gran rencor hacia los españoles. El sistema social era un sistema piramidal, que siempre lo hemos dicho. La Nueva España estaba rígidamente establecida por niveles sociales. El más alto era ocupado por los españoles y por lo tanto los grandes puestos eran también para los españoles. Aunque los criollos fueran inteligentes y tuvieran estudios, nunca llegaban a alcanzar los grandes puestos. Le seguían los criollos y los mestizos, los indios y al final las diferentes castas sociales, ¿sí? Que era ahí cuando había uniones de indios y negros, indios y mulatos, etcétera. Esas eran las castas. Como ven, la parte superior, los españoles. Y ese fue uno de los motivos por la independencia, porque los criollos y los mestizos no podían ocupar, igual mucho menos los indígenas o los indios. Muy bien. Ya dijimos que inició la independencia el 16 de septiembre. Pero ¿cuándo llega aquí la noticia? Ahorita una noticia nos llega en segundos, ¿verdad? Pero en ese tiempo se tardaba mucho tiempo. La noticia llegó en dos formas. Una, el 29 de octubre de 1810, a recibir el gobernador Manuel Santamaría carta del brigadier Félix María Calleja, quien desde San Luis Potosí le comunica de la insurrección popular en el pueblo de Dolores. Esa es la parte oficial. Le manda avisar que se prepare, que esté pendiente por si hay algún problema aquí. Y la otra
por medio de los mercaderes que procedían del centro de la República y que llegaban a Saltillo. O sea, por medio de chismes, como quien dice. Ellos iban a México, traían mercancías y las iban llevando de pueblo en pueblo. Entonces la noticia iba con ellos. En esos días había una feria en Saltillo, entonces mucha gente de muchos lugares llegaba a Saltillo a la feria y llegaban con la noticia que había una revuelta en contra del gobierno. Esa fue la segunda forma que llegó. En algunos lugares se hicieron canciones, versos, apoyando a don Miguel Hidalgo, porque vuelvo a lo mismo, o sea, la gente no estaba conforme con la forma de gobernar, porque solamente los españoles tenían derecho a lo mejor. Entonces, esa fue la forma en que llegó. Igual, ¿por qué tardó tanto? Casi más de un mes. Dice ahí, el retraso de la llegada fue debido al alejamiento con las principales ciudades y centros mineros de la Nueva España y al pésimo estado de los caminos que encontraban a los distintos puntos del noreste. Vuelvo a lo mismo, era muy lejano porque tenía que bajar a pie, en burro, quien tuviera dinero en diligencias, entonces fue muy retardado la llegada de la noticia, ¿sí? Entonces, las noticias llegaban mucho después porque era muy lejos. Ese era el principal problema que se daba en esta región. Estábamos casi olvidados, ¿sí?, del gobierno español. Pero ¿cómo llegan aquí los insurgentes? Bueno, don Miguel Hidalgo va a tener la famosa batalla en Guanajuato, en la Lóndida, sigue, llega cerca de Querétaro a un lugar que se llama el Monte de las Cruces, hay una batalla, el cual es ganada por Hidalgo, pero con grandes pérdidas, y de ahí se regresan ellos hacia Guadalajara, y en el trayecto le dicen a uno de sus generales, a Mariano Jiménez, que vaya a la parte norte a promover el movimiento de independencia. ¿Por qué lo mandan a él, a Mariano Jiménez? Porque él era originario de San Luis, entonces conocía esa región, conocía la región de nosotros, desértica, todo, y a él lo mandan para que empiece a levantar gente a favor del movimiento. ¿Sí? Entonces, él es el que va a llegar hacia estos lugares, primero llega a San Luis y luego va a llegar a Saltillo. Bueno, antes de eso, cuando Jiménez llega a San Luis, para esto el gobierno de Santa María organiza una fuerza para detener el avance. Esa fuerza la manda hacia Galeana y ahí va a ir un personaje muy importante de la historia de Nuevo León, Juan Ignacio Ramón, que él era capitán de la provincia de Galeana, perdón, de Lampazos, ahí tenía su sede como militar, tenía gran experiencia él ya como militar, y lo mandan con toda la gente que reunieron a Galeana para detener la marcha de Jiménez. En ese lugar, Jiménez inicia un intercambio de cartas con Juan Ignacio Ramón, donde le explica qué es lo que ellos buscan, que buscan la libertad de México, la libertad de los mexicanos, etcétera, y llega un momento que lo convence. Juan Ignacio Ramón manda esas cartas al gobernador Santa María para que se dé cuenta de cuáles son los ideales de los insurgentes, y también lo convence, ¿sí?, de que se una al movimiento liberal. Para esto, mucha de la gente que fue dizque a combatir a los insurgentes se pasó del lado de ellos, porque se daban cuenta que era gente del pueblo. Entonces, mucha gente de Coahuila, de Nuevo León, Tamaulipas, se unieron mucho antes a la causa insurgente, porque veían que había injusticia y veían que los ideales que ellos traían eran del pueblo. Entonces, ya cuando convencen a Juan Ignacio Ramón, cuando convencen al gobierno de Santa María, Jiménez llega a Saltillo y de ahí va a mandar a unos emisarios para ponerse de acuerdo para tomar la ciudad de Monterrey. La van a tomar pacíficamente porque ya la gente estaba a favor del movimiento. Y es el 17 de enero de 1811 cuando el gobernador de Santa María se proclamó por la independencia, apoyando el movimiento.
Ahí ven ustedes una panorámica de lo que era la ciudad de Monterrey en esas épocas. Y luego, el 26 de enero de 1811, llega Mariano Jiménez a Monterrey, es recibido por el Cabildo y por toda la gente con gran júbilo, pensando que ya consiguieron la independencia. Se hace una misa que era muy común en aquel tiempo, cuando había algo heroico, se hacía una misa con Tedum, que quiere decir, o sea, cantada. Y él permanece aquí. Haz de cuenta que ya para Nuevo León, Tamaulipas también se une al movimiento de independencia, Coahuila también, todos se unen al movimiento de independencia. Y parecía ser que ya estaba, como quien dice, ya hecho la independencia de México. Pero no es así. Hay otro punto, antes de continuar viendo qué fue lo que pasó con ellos, es, fíjense lo que dice ahí. El primer levantamiento apoyando el movimiento independentista del Nuevo Reino de León ocurrió en Real de San Carlos de Vallecido, donde indios de las naciones de Ayaguas, Garza, Carrizo y Sequias se sublevaron sembrando el pánico en la región. Ahí los indígenas, que la mayoría de ellos trabajaban en las minas, se enteran de ese movimiento y lo apoyan, se rebelan. El problema fue que era tanto el odio que causan destrozos, empiezan a robar, empiezan a matar a familias de españoles. Ese fue el problema. O sea, no estaban organizados, pero se rebelan. El primer levantamiento insurgente que se da aquí en Nuevo León es por los mismos indios, porque ya estaban hartos de esta explotación que ellos tenían. A ellos se les ponía a trabajar en las minas sin sueldo todo el día hasta que morían algunos ahí mismo. Entonces era mucho el odio que tenían hacia los españoles. Bueno, después de que Jiménez llega aquí, está muy contento, todo el mundo lo aplaude, pero se enteran de algo, de la derrota de Hidalgo en Puente Calderón. Es donde Hidalgo tiene una gran pérdida de soldados, pierde la batalla y empieza su peregrinaje hacia la parte norte de México, buscando ayuda hacia el extranjero. Entonces Jiménez, al enterarse de eso, decide unirse a Hidalgo y encontrarse en la ciudad de Saltillo. Ahí también se va a ir Juan Ignacio Ramón, el gobierno de Santa María y varias gente de Nuevo León a apoyar ese movimiento. Llegan a Saltillo y hay que recordar que la traición que se va a cometer en contra de ellos también es de esta región. Ignacio Elizondo, que él pide un ascenso, no se lo dan, se enoja y se va otra vez con los realistas, con el obispo, y hacen todo el complot para tomar prisioneros a Hidalgo y todos los insurgentes. Que eso va a suceder en un lugar muy cerquita de aquí, por cierto, muy pegado a Nuevo León, en Agatitas de Baján, donde ellos acuerdan reunirse, que era el único lugar donde había agua en aquel tiempo. Llegan y ahí son aprehendidos todos los insurgentes líderes principalmente, ¿sí? Ahí son aprehendidos y parecería que el movimiento de insurgencia ha terminado en Nuevo León, en el norte. Ya aprendieron a todos los líderes, pero algunos se llegan a escapar y se sigue el movimiento, porque también en Texas, que en aquel tiempo pertenecía a México, Bernardo Gutiérrez de Lara, había también iniciado un movimiento de independencia, apoyándolo. Y él queda libre y es el que va a seguir el movimiento de independencia aquí en Nuevo León. ¿Con quién? Con José Herrera. Este personaje había luchado con Bernardo Gutiérrez de Lara, allá en Texas, y en 1813 viene a esta región a iniciar el movimiento otra vez. Él, como decíamos, pertenecía a Bernardo Gutiérrez, va a andar entre Monclova, Saltillo, Monterrey, haciendo propaganda a favor de la independencia. Fíjense bien, el 2 de julio del 1813 atacó Monterrey, no logra tomar la plaza, huye exactamente hacia Salinas Victoria. Ahí está un tiempo y anda por estas regiones reclutando gente para agrandar su ejército.
Luego se va, como lo siguen persiguiendo, se va hasta Vallecillo, donde lo ocupa el 26 de julio, y lo siguen persiguiendo a él. ¿Sí? Los realistas lo siguen persiguiendo hasta que por fin, en un lugar cerca de Cerralbo, en La Chorreada, se da una batalla donde él pierde y tiene que huir hacia Tamaulipas para poderse refugiar. En honor a él y a su hermano Martín, fue creado el municipio de Los Herreras, Nuevo León. Por eso se llama Los Herreras, en honor a ellos dos. Entonces, él continuó la lucha en 1813 aquí en Nuevo León, para que vean que sí hubo grandes acontecimientos en esa época. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó con los indios? ¿Dónde fueron? Pues los indios, después de que fueron aprendidos Hidalgo y los demás insurgentes, huyen hacia la sierra, pero se empiezan a organizar. Cuando llega José de Herrera, se unen a su causa, pero hay un personaje muy interesante que es Juan Candelario de la Cruz. Este indio fue un líder de su nación, de los Carrizo. Él participa en el ataque de Monterrey en 1813, como pueden ver. También atacaron Vallecillo, también él anduvo ahí. Participó también en el combate del Cerro Prieto y el Pilón. Fue derrotado en La Chorreada, donde decíamos ahorita, donde José de Herrera tiene que huir. Y él sigue su peregrinaje y lo van persiguiendo por la sierra hasta que lo logran capturar y le hacen juicio por infidencia, o sea, por traición al rey. Increíblemente es algo muy curioso porque pues era un indio, se supone de las casas más bajas, y lo tratan casi como si fuera un capitán, un general, y le hacen todo un juicio. Y al último lo van a fusilar en la plaza central del mercado en Monterrey. Ahí acaba este personaje que no se le ha hecho mucha justicia, increíblemente. Yo creo que muchos de nosotros ni lo conocíamos, sinceramente, pero fue un líder a favor del movimiento de independencia. Pero no fue el único, hubo grandes personajes del pueblo. Y aquí voy a platicar de otro personaje que no es muy heroico, pero que también tuvo mucha importancia en esa época, es General Joaquín Arredondo y Mioño. Él va a ser el culpable de esa persecución a los insurgentes aquí. A él lo comisionan a que frene el avance, llega a Tamaulipas, luego a Nuevo León, como ven, ustedes ven ahí, y él, hagan de cuenta que es un dictador. Lugar que llegaba, si sabía que alguien apoyaba a la insurgencia, lo mandaba a ahorcar o fusilar o meter a la cárcel, etcétera. Y él quería un trato casi como virrey. Se creía el todopoderoso de esta región. Cuando viene Francisco Javier Mina a esta región, él lo persigue también. Lógico, cuando termina la independencia, él tiene que huir del país, puesto que tenía bastantes enemigos en contra, ¿verdad? Por la forma tan despiadada que siguió a los insurgentes. Otro personaje de Nuevo León, que ese sí es muy conocido, es Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra y todos los apellidos que le quieran poner. Pero él no luchó, él fue ideólogo, o sea, él con su mente, con sus ideas, porque la guerra no es solamente de armas, también son de ideas. Él fue el personaje más conocido, increíblemente, de la independencia de México en el noreste. Bueno, él es originario de Monterrey. Él ingresó a la Orden de los Dominicos, donde muestra gran dotes de predicador. Él tiene un gran problema con la Inquisición, porque una vez, como dice ahí, puso en duda la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero no la puso en duda así como diciendo no existe, sino que dio otra teoría de su aparición. Pero eso causó indignación ante los obispos, ante la iglesia, y le costó muy caro, fue encarcelado. Era muy bueno para escaparse, creo que fueron 7 veces o 8 las que se escapó de la cárcel. Imagínense cómo le haría. Pues quién sabe, ha de ser mago, pero lo lograba. Él
cuando está en Europa encarcelado y etcétera, se une a Francisco Javier Mina y lo convence para venir a luchar por México. Francisco Javier Mina ya había luchado en la Guerra Española y viene y hacen una invasión, entran por Soto la Marina, y esa ya es otra historia de Javier Mina. Él llega hasta Guanajuato, toda esa región. Él se queda en Soto la Marina, ahí es aprendido otra vez y otra vez es encarcelado. Hasta cuando el triunfo de la República, él es liberado y es diputado al Congreso y es un gran ideólogo y es originario de aquí de Nuevo León. Y creo que es el que muchos conocemos, aunque sea por la calle, ¿verdad? Porque hay una calle que se llama Padre Mier, ¿sí? Por eso es el más conocido. Increíblemente, no tanto los personajes de armas, sino los personajes ideológicos son los que más se recuerdan. Pero hubo otros insurgentes, otros personajes que participaron aquí y que también no son muy pocos conocidos como estos. Rafael y Ramón González, que eran de Cadereyta, Juan de Villerías, que era de Río Blanco, Policarpo Verástegui, Leonardo de la Cruz, José Urbina Cantú, Francisco Carrasco, Antonio Reyes, Domingo Narciso de Allende, pariente de Allende, Ramón Perea, Timoteo Montañez, Ventura Ramón. Todos ellos hicieron levantamientos en diferentes puntos de Nuevo León. Algunos de ellos fueron agarrados, fueron encarcelados, pero claro, fue muy efímera su participación, pero también hay que recordarlos. La plática es sobre historia de Nuevo León, no sobre la independencia de todo México, sino de Nuevo León. Entonces, para que vean ustedes y tengan otra idea de la independencia de México, que no nomás se dio como nos la platican en los libros, se dio en todo México. Y Nuevo León, su participación fue muy relevante. La consumación de la independencia. Siempre se nos ha dicho que la independencia de México duró 11 años con 11 días, porque fue el 27 de septiembre de 1821 cuando el ejército trigarante, que ahí lo ven, entró a la Ciudad de México. Fue cuando los dos ejércitos se unieron, el que tenía Iturbide por los realistas y Vicente Guerrero por los insurgentes. Y se consuma lo que conocemos como la independencia de México. El 24 de febrero de 1821 es firmado el Plan de Iguala por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, dando fin al movimiento. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante hizo su entrada a la Ciudad de México. Y aquí en Monterrey, el 3 de julio, es jurada la independencia en Monterrey. Es jurada. Pero después se pide a todos los pueblos que hagan una ceremonia. Entonces, otra vez, el 19 de noviembre de 1821, volvió a proclamarse la independencia con toda solemnidad. O sea, ya en forma legal, como lo marcaban, con las autoridades. Y de esta forma es como la participación de Nuevo León es muy importante. A grandes rasgos, para no cansarlo, es la forma y lo más importante que se dio. Sucedieron muchas cosas más, pero esto es lo más importante, y que vean a esos personajes que les acabo de mencionar, que para algunos pues éramos desconocidos, pero que vean qué importancia tiene. Juan Ignacio Ramón apenas entró y lo agarraron y lo fusilaron, igual que el gobernador, pero su intención fue seguir con ese pollo. Y para terminar, algo que siempre me gusta poner cuando daba geografía de Nuevo León, que sepamos el origen de los municipios, por qué se llaman así actualmente. ¿Cuántos municipios llevan el nombre de un héroe de la independencia? ¿Y cuántos municipios llevan el nombre de un héroe de la Reforma? Bueno, para terminar, las conclusiones antes. La participación de los habitantes de Nuevo León fue muy activa, teniendo en Juan Ignacio Ramón, Manuel de Santa María y Fray Servando los máximos exponentes. Son los tres personajes que no debemos de olvidar, más importantes en la independencia de México por Nuevo León. Los acontecimientos más notables se dieron en lo que es aquí
en el centro de Monterrey, en García, Monterrey, Santa Catarina. En el Valle de las Salinas, en Salinas Victoria, aquí en Hidalgo y Abasolos. En el norte del estado destacan Vallecillo, Cerralbo, Agualeguas. Y al sur, Galeana, Zaragoza y Arramber. En todos esos lugares hubo brotes, pequeñas batallas. No, serían muchas para platicarlas, pero sí se dieron. O sea, se supo de la independencia y se apoyó la independencia. Eso que quede. Los únicos que apoyaban a la corona, pues eran los españoles, los religiosos e increíblemente los indios tlaxcaltecas. Si se dan cuenta, no hablamos de ellos, porque ellos apoyaban, ¿sí?, al sistema realista. Por eso nunca mencionamos ningún indio tlaxcalteca. Eran de las naciones originarias de esta parte. Por último, actualmente 17 municipios llevan el nombre de algunos de los principales insurgentes. Vamos a verlos. Abasolo, en honor a Mariano Abasolo. Hago una observación. Mariano Abasolo es el único insurgente que no fue fusilado. Como él tenía contactos con el virrey y esas gentes, su esposa se movió y consigue que lo destierren a España. Es el único que no fue fusilado. Pero como quiera, no deja de ser un héroe de la independencia. Luego sigue los Aldama, en honor a los hermanos Juan e Ignacio Aldama. Allende, por Ignacio Allende. Cadereyta Jiménez, por Mariano Jiménez. Galeana, por Hermenegildo Galeana. General Bravo, por Nicolás Bravo. General Terán, por Manuel Mier y Terán. Los Herreras, como dijimos, por José y Martín Herreras. Iturbide, por Agustín de Iturbide. Mier y Noriega, por Fray Servando. Mina, por Francisco Javier Mina. Montemorelos, por José María Morelos y Pavón. Los Ramones, en honor a Juan Ignacio y Buenaventura Ramón. Los Rayones, en honor a los hermanos López Rayón. Ahí eran 7 hermanos y a los 7 los mataron en la independencia. Y los municipios de Hidalgo y Sabinas Hidalgo, en honor al padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, y Villa Aldama por Ignacio Aldama. O sea, 17 municipios tienen el honor de llevar el nombre de un héroe de la independencia. Espero que con esto, jóvenes, hayan ustedes visto y analicen la importancia de la historia y que Nuevo León siempre ha participado en todos los movimientos sociales que han sucedido en México. Por su asistencia, por escucharme, muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Juan Ramón Garza Guajardo. Para despejar las dudas y ampliar el conocimiento, pasamos a la sesión de preguntas. Acá tengo el inalámbrico. Bueno, gracias. Muy importante la ponencia, muy interesante. Yo quiero hacer una pregunta, licenciado, maestro. Después de la batalla del Monte de las Cruces, que fue muy importante en este movimiento que inicia el cura Hidalgo, y lo relaciono con lo que nos habla aquí en Nuevo León, dice que tenían el temor sobre la clase indígena, que por ese coraje y rencor que tenían fueran a cometer atrocidades. Tengo entendido que el cura Hidalgo, por eso después de ahí del Monte de las Cruces, no avanza hasta la Ciudad de México, que era el proyecto, porque tenía miedo precisamente sobre robos, transgredir las leyes, porque no era precisamente un amante de las leyes, sino el temor de que entre la revuelta podían cometerse atrocidades. Entonces deciden no ir a la Ciudad de México y se replegan. Y hay algunos historiadores que dicen que posiblemente, y yo lo que le quiero preguntar sobre la información que usted tiene, que es muy amplia, ¿qué tan cierto hubiera sido que si en lugar de regresarse, sí avanzan en la Ciudad de México, el movimiento independentista hubiera sido más corto? Bueno, fíjese, hay que ver una cosa. Don Miguel Hidalgo ya había tenido la experiencia en Guanajuato. Hay que recordar que cuando se toma Guanajuato hay un saqueo terrible, matan a todos los españoles, etcétera, lo que ustedes se pueden imaginar, al grado que don Miguel Hidalgo decreta que al que
encuentren robando y eso lo van a fusilar, o sea, terrible, ¿no? Entonces, por eso mismo, sí es cierto, o sea, es una de las teorías de que no avanzó a la Ciudad de México por eso. Hay que recordar una cosa, el ejército de Hidalgo llegó a ser hasta de 40,000 personas, sí, pero 40,000 personas mal organizadas, muchos de ellos llevaban un machete hasta de piedras nomás. El ejército realista era mucho menor en Monte de las Cruces, pero bien organizado porque eran militares. Y aunque se ganó la batalla, Hidalgo perdió creo que más gente después de la batalla, porque mucha gente mejor se fue a su casa. Dijo, esto es de veras, y mejor se fue. O sea, mucha gente huyó. Sí, dije, no, aquí están muy feos los trancazos. Sí, o sea, se ganó, sí, pero en la noche empezó la desbandada. Mucha gente se le volvió para sus casas. ¿Sí? Entonces, si hubieran tomado la Ciudad de México, según mi punto de vista, yo creo que hubiera sido peor, porque España hubiera mandado más ejércitos a lo mejor. ¿Sí? Y se hubiera a lo mejor alargado más, pero que el saqueo hubiera sido tremendo. Hay que recordar que en la Ciudad de México es una cuestión muy curiosa. Ahí, personaje que entraba, personaje que le hacían fandango, al que entró siempre, ¿sí? En la Revolución, en la Guerra de Reforma, todos hacían, la cuestión era hacer fandango. Entonces, hubiera sido muy desastroso y yo considero que eso hubiera motivado al rey de España a mandar más ejércitos a lo mejor, ¿sí? Y a lo mejor se hubiera alargado. Eso es lo que yo considero. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta para el licenciado Juan Ramón? Nadie más. Por último, queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de este evento, así como a los asistentes y a las preparatorias que nos siguieron por vía internet. Muchas gracias.